Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos. Estamos transmitiendo en vivo desde Canadá esta mañana. Estamos muy contentos por este privilegio que Dios nos ha dado de compartir su palabra a todos ustedes. Y esta mañana vamos a hablar acerca del tema que se llama ¿Tienes un líder controlador, controladora? Vamos a través de la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a dar hoy a poder discernir cómo podemos ayudar a un líder que es controlador, a un líder que es controladora. La cita bíblica es Efesios 4:3 y dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar para que Jesús nos ayude. Amado Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos va a enseñar cómo poder paz, ¿verdad, Señor? Cuando se tiene que controlar, Señor, que no permite que Dios tome el control de la situación. Padre, disponemos nuestro corazón para que con humildad de Jesús amén. Les estaba comentando que vamos a poder platicar acerca de Efesios 4:3. ¿Quién no ha tenido un líder que controla, que quiere controlar la situación, que quiere controlar pensamientos, decisiones de los demás? Se sale de lo que es ser un líder y se mete en esos terrenos donde solamente Dios puede y debe controlar. Yo les quiero comentar, fíjense que en el terreno de los abogados, en el terreno de cuando tú estás conviviendo con jueces, con magistrados, con ministros, muchas veces tenemos ese dilema de que hay una guerra por el control del conocimiento, por el control de ganar juicios. ¿Cuántas veces en tu casa no hay un choque y no hay conflicto porque todos quieren tener el control? Los hijos, el papá, la mamá, no se respeta el orden divino que Dios nos ha dejado en su palabra. Y yo les quiero comentar que yo hace muchos años practicaba y tenía la oportunidad de participar en un programa de radio. Y el locutor o el entrevistador, el que me concedió ese espacio, era muy lisonjero. Siempre cuando salíamos al aire, él decía: aquí tenemos a la mejor abogada de Cancún, aquí tenemos a la mejor abogada de México, aquí tenemos a la mejor abogada de Cuernavaca, etcétera, de Monterrey, según el lugar donde yo estuviera. Él siempre me lisonjeaba. Y de esa forma él creía que tenía el control para que yo siguiera asistiendo a los programas de radio, porque como se daban asesorías jurídicas gratuitas, eso hacía que el programa tuviera un rating elevado. Y yo les quiero comentar que le escuchaba y guardaba mi corazón, porque la palabra de Dios dice que la lisonja es un lazo para el alma. Y para nada yo me creí que era la mejor abogada ni la superhéroe en derecho. Pero de esa forma, este ejemplo es para que ustedes vean cómo la gente, cuando quiere tener el control de una situación, va a usar la lisonja, va a tergiversar la palabra de Dios. También puede
por ejemplo, en el caso de padres o madres que no tienen un balance para usar la disciplina con el amor, como dice la palabra, van a tratar de someter y de controlar a los hijos con miedo, con temor, eh, para que les obedezcan. Esa es una forma de controlar que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con las enseñanzas bíblicas que Dios nos da. Porque cuando Dios toma el control hay paz, cuando Dios toma el control hay voluntad propia para obedecer. Cuando Dios toma el control es algo que nos ayuda mucho a entender y a decidir obedecer. Porque estamos razonando, porque eso es lo que Dios hace. Dios nos hace razonar, Dios no nos obliga, ni nos controla, ni nos presiona, ni nos manipula. Pero cuando el hombre controla, hace todo eso. Entonces, por eso yo vi muy importante este programa hoy. Y recuerdo cuando Dios a mí me sacó de ser una mujer controladora, de querer tener todo aquí en la mano, que no se tomara ninguna decisión, si no era porque yo lo autorizaba, yo lo decía. Quiero decirles que durante ese tiempo yo viví una vida agotadora, cansada, y obvio como me hacía falta sabiduría, porque en ese tiempo yo no tenía una relación íntima con Dios, no había buscado el perdón de mis pecados, no había entendido muchas cosas. Tuve muchos problemas y obviamente no solamente tuve problemas, sino que hice sufrir a mi familia, a mis hijos, a mi esposo. Y el día de hoy quiero compartirles lo que yo he hecho mal para que ustedes no los hagan. Esa es una forma de enseñar que Dios me ha mostrado, que nosotros enseñamos lo bueno, que nos ha salido bien, y lo malo para que los demás no lo hagan. No controles, amada radio escucha, no controles nada. Deja que Dios lo controle. Deja que Dios controle la conducta de tu hijo, controle a tu esposo, controle tu trabajo, controle los problemas que hay en el hogar, porque Él es sabio y Él nunca se equivoca. Vamos a introducir el programa en el contexto de este texto. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. En el contexto de este texto, la unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos ha creado el vínculo de la paz. Es el lazo espiritual que rodea y liga a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Este vínculo es perfecto. Este vínculo, estimados radioescuchas, es el vínculo del amor. Cuando nosotros dejamos que Dios controle nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros conflictos, Él lo va a hacer con un vínculo de amor y va a quedar bien con todos, porque Él es perfecto para hacer las cosas, nunca se equivoca. En Colosenses 3:14, y tiene relación con lo que acabamos de leer de Efesios 4:3, se confirma todo esto que estamos diciendo. Dice la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? Una traducción más precisa es el vínculo perfecto de la unidad. El amor sobrenatural derramado en el corazón de cada uno de los creyentes es el adhesivo que mantiene unida a la iglesia, que mantiene unida a tu familia, que mantiene una unidad en tu trabajo, en tu empresa, que mantiene una unidad en la escuela, con tus compañeros, con los maestros. ¿Qué quiere decir entonces Efesios 4:3? Que debemos de actuar con diligencia cuando haya conflictos para guardar la unidad del Espíritu Santo, que ha hecho en todos los creyentes uno en Cristo. Esta es es una unidad básica que nadie debe de destruir. Cuando nosotros tenemos un problema con un líder controlador en nuestras casas, tenemos que esforzarnos para que el Espíritu Santo nos haga todos uno en Cristo, porque esta unidad nadie va a poder destruir. Como siempre,
darle todo el lugar a Dios y nosotros menguar para que Él se engrandezca. Las mujeres o líderes controladoras causan angustia, conflicto, división. Y yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Cómo tú reaccionas ante ellos? Ante un líder controlador. Los conflictos pueden ocurrir en cualquier escenario en tu casa. Escuela, trabajo, iglesia. Y en esta última es donde hay mayor intensidad. Ya que todos los que están en una iglesia están apasionados cuando ofrecen algo. Pero cuando alguien no quiere escuchar o desacredita su punto de vista, naturalmente se sienten ofendidos, se sienten malentendidas. Y esto es verdad en ambos lados del argumento. ¿Por qué te molestas cuando te dicen que no estás en lo correcto? ¿Por qué te molestas? Tanto las mujeres como los hombres, dalo por cierto, somos controladores. Si Dios no está haciendo una obra en tu corazón, vas a ser un hombre y una mujer controladora. Pero en las mujeres se manifiesta de maneras diferentes. La mayoría de los hombres tienden a confrontar de manera franca y abierta el problema. Generalmente están más abiertos al conflicto. Los hombres controladores tienden a denigrar, a intimidar o a tratar en forma despectiva a las personas. Algunos, aunque sean cristianos, muchas personas, muchos hombres están en un proceso de santificación, pero no han dejado de practicar lo que en los países latinoamericanos se conoce como machismo. Y esto no estoy diciendo que por eso las mujeres debemos de practicar el diseño divino de Jesús, que es la feminidad bíblica. Y a mí me ha tocado con gente que son líderes controladores, que quieren razonar contigo, pero te están regañando, te están intimidando. Por ejemplo, te dicen, cuando tú das una opinión, no juzgues, tú no puedes juzgar. Y él te está juzgando, ¿no? Y de esa forma, tanto hombres como mujeres tienen su propio camino para expresar su control. Pero, ¿cómo son las mujeres controladoras? Esta mañana vamos a hablar de las mujeres controladoras. Ellas tienden a ser muy sutiles. Las mujeres controladoras, antes que nada, ¿saben qué es sutil? Sutil es una persona que es ingeniosa, tenue. Por lo tanto, no va a decir las cosas enojada, va a chismear. Va a usar las emociones, va a reclutar a quienes quieran apoyarla y va a buscar a la gente para que les platique su motivo, les platique el conflicto. Van a ser rígidamente resistentes, no van a querer ceder. Y estas mujeres en sus casas van a mandar al marido, no le van a dar el lugar al marido para con sus hijos, en lugar de que fomenten un vínculo de paz entre esposo e hijos, van a acusar al esposo con los hijos, van a acusar a los hijos con el esposo, pero no con el deseo de que haya un vínculo entre ellos. Simplemente lo van a hacer, bueno, para que yo me salga con la mía, para que veas que yo tengo la razón y no tú, para que veas que en esta casa, aunque yo diga que tú eres la autoridad, yo mando. Por eso es que en las mujeres es tenue, es ingenioso, es sutil como controlan las mujeres. Y la mujer que es controladora va a manipular. Va a manipular con sus enfermedades, las va a exagerar para que esa forma tenga el control de la familia. O si es el hombre, han llegado casos, a mí me ha tocado atender como abogado casos de violencia familiar en donde el hombre manipula por no querer cambiar una actitud agresiva que se va a suicidar. Vean hasta qué grado llega cuando tú quieres tener el control de una situación y quieres tú mandar este mensaje: en esta casa se hace lo que yo digo,
en esta casa se hace lo que es mejor para mí. ¿Qué pasa cuando estas personas están controlando de forma tan cruel a su familia? Porque nada más así consiguen salirse con las suyas. Bueno, para que no se vaya a matar mi hijo, le tengo que comprar el carro, o lo tengo que dejar que se drogue, o lo tengo que dejar que me manipule, que le dé dinero para lo que no le conviene. Las personas que controlan, les decía, manipulan, son enojonas para que no le descubran sus verdaderas intenciones, lo hacen escondidas. Ellos dicen, las personas que están controlando una situación dicen que no tienen malas intenciones, pero alimentan los pleitos, pero alimentan la falta de vínculo, controlan todo a su alrededor y en lugar de enseñar sujeción entre la esposa y el esposo en la iglesia con el pastor, hacen que los problemas se manejen en lo oscurito, en privado. En muchas iglesias, por ejemplo, cuando es el pastor quien está controlando la situación y no le da lugar a Dios para que Dios controle la situación, ¿qué ha pasado? No quiere que los problemas se sepan, para que se ore por ellos, para que en forma sabia se tome una decisión. Lo maneja él solo, lo maneja de tal forma que nadie sepa lo que pasó. También la mujer que controla es entrometida. Les decía, es chismosa, quiere saber todo de los demás, quiere que sus hijos le platiquen hasta el último detalle, pero ella no es transparente, ella no dice todo a detalle, exige lo mismo del esposo. En una iglesia, cuando quieres tomar control de las personas, quieres saber detalles. Yo les quiero platicar que conocí de una iglesia que en forma espantosa, en una forma de controlar a sus discípulos. Cuando alguien platicaba un problema, lo grababan. Y esas grabaciones, cuando la persona se salía por X o por Y motivo, válido o no válido, los manipulaban con que iban a publicar, y de hecho publicaban esas grabaciones. Algo denigrante, lo que le decía, cuando el hombre toma control es muy denigrante, va de frente al pleito. Esto incluso es hasta un delito, porque para que tú puedas grabar a una persona le tienes que pedir su autorización, si está de acuerdo, y si tú lo vas a hacer y no le solicitas el permiso, pues obviamente que eso ni siquiera te va a servir como prueba en un asunto legal. Y además de esto, si tú eres un líder, vas a quedar envilecido al hacer esto con las personas que te tienen confianza. Las mujeres controladoras tienen la especialidad de dividir al marido contra los hijos, a los hijos contra el marido, al jefe con los empleados, porque son sutiles, son chismosas, no atacan el problema, no lo hablan, no lo platican, acumulan rencor en sus corazones cuando se hace algo que no esté de acuerdo. Cuando se sale de su control se enfurecen, pero lo disimulan para no perder control sobre las personas que están siguiéndola, porque acuérdense, casi siempre es un líder con otra líder. Y las personas que controlan, los líderes que controlan, son personas orgullosos, soberbios. En el caso de las iglesias, están tomando un control no para la gloria de Dios, sino para la gloria propia. Y si tú eres una mujer controladora en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, si tú quieres decidir en tu escuela con quién tú te vas a llevar y con quién tus amigas no se van a llevar, con quién tú quieres trabajar, con quién tú no quieres trabajar, es importante que revises esto. Cuando hay conflictos y tensiones en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela y en tu iglesia, tienes que pensar
Tienes que analizar por qué pasa, quién es el causante, cómo empezó el problema. Como líderes no podemos decidir por los demás, tenemos que entenderlo, pero podemos usar nuestra influencia. Te hago esta otra pregunta. ¿Cómo tú puedes ayudar a las mujeres que servimos para ser transformadas en mujeres controladoras a mujeres de Dios, a mujeres de Jesús? ¿Cómo tú puedes en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, ayudar a las mujeres que tú estás ayudando, a un maestro controlador, a un hombre controlador, a una mujer controladora en tu iglesia, a una líder de mujeres, a una líder de jóvenes? ¿Cómo la puedes ayudar para que sea transformada de mujer controladora a mujer de Dios, a mujer que ame a Jesús? Y es una cosa que es muy sencilla, como todo lo que Dios nos muestra. El control versus la rendición. Con la rendición, nosotros hacemos que dejemos de tomar el control. Y la vida de Jesús es nuestro ejemplo de rendición. En el momento más grande del conflicto, ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba yendo a la cruz, cuando ya estaba sufriendo estando en la cruz, en lugar de tomar el control, en lugar de él mandar a destruir a los que estaban lastimándolos, a los que le estaban privando de la vida, él dijo algo, que eso es lo que a mí me ayuda, mi estimada radioescuchas, cuando tengo esa tentación de querer tomar el control de nuevo. Porque cuando fuimos personas en la vieja vida, antes de nacer de nuevo, que controlábamos, eso es algo con el que vamos a estar batallando en el proceso de santificación en nuestras vidas, a querer volver a tomar el control cuando hay un problema, a querer tomar el lugar del esposo, a querer tomar el lugar de un pastor, a querer tomar el lugar de personas que son mejores que nosotras, liderando determinado asunto. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? En lugar de tomar el control, Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la rendición. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando hay una situación de conflicto que no nos gusta, cuando alguien está predicando verdades, entre comillas, que no están fundamentadas en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos, orar por esa persona, confrontarla en cuanto a lo que está diciendo y decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí se acaba el conflicto. ¿Qué pasa si yo estoy viviendo con un esposo violento, con un esposo que no está de acuerdo con que yo me esté congregando, no está de acuerdo con que le enseñe a mis hijos la palabra de Dios y quiere tomar el control a la fuerza, con violencia? Decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Hablar con Él, si es necesario pedir ayuda, si hay violencia, pero no olvidarse que para que Él deje de ser controlador, nosotros por otro lado tenemos que estarnos rindiendo constantemente a Dios para que Él obre en esa persona, para que Él obre en ese corazón y pueda acabarse este conflicto. Cuando Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía, esto se escucha como una dulce rendición. Y la rendición, estimadas radioescuchas, es el antídoto al control. ¿Quieres dejar de controlar? Deja que Dios controle. Y si queremos dejar de controlar, la única forma que vamos a poder hacerlo es rindiéndonos a Jesús. Cuando estemos frente a una situación controladora, junto a una persona controladora, cuando pasa esto, una de nuestras reacciones naturales es que vamos a sentir impulso para ser igual a esa persona,
que quiere controlarnos. Y cuando estamos cerca de personas que viven profundamente rendidas a Dios, nos sentimos movidas a rendir nuestros corazones también. Ahí está la sabiduría de Dios. Tanto el control como la rendición son contagiosas. Yo me esfuerzo y busco amistades, mujeres que constantemente se están rindiendo a Dios, porque ellas van a ser mi ejemplo y me van a ayudar a que ese deseo por estar controlando cada día esté mucho más lejos de mi vida y pueda vivir con más libertad. La gracia de Dios y confiar en Dios también me va a ayudar. Y vamos a ver cómo podemos influenciar a las mujeres controladoras, a quienes estamos sirviendo, a quienes estamos ayudando. Podemos también tener una hija controladora, un hijo controlador, podemos tener padres controladores, podemos tener amigas controladoras, pero las amamos y las estamos sirviendo. ¿Cómo podemos hacer que estas mujeres controladoras a quien servimos se rindan a Dios? Y hay 3 caminos. Número 1, es fácil enfocarnos en otras mujeres controladoras y estar ciegas a nuestra propia tendencia a tomar medidas drásticas o poner zancadillas. A menudo cuando alguien te provoca se debe a que quiere lo mismo que tú, el control. Por eso es que te decía que cuando alguien te provoca y tú caes en esa tentación, es porque eres igual que ella todavía. Te gusta tener el control y no se lo has dejado completamente al Padre que está en los cielos. ¿Cuánta libertad, estimada hermana, te puede traer el reconocer a los pies de la cruz tus debilidades, que son tan parecidas a la o el que te quiere controlar? Y llorar por el dolor fresco de reconocer tu sentido de superioridad y rendir esa carga de querer controlar a tu controladora, a tu controlador. Cuando surgen conflictos, a la primera persona que tienes que hacer que se rinda es a ti misma. Primero tú te tienes que rendir para que Dios obre en esa persona que tú estás sirviendo que te quiere controlar. Es tan fácil tratar de controlar las situaciones y personas que nos molestan. Dios hoy quiere que recuerdes que Él ya está en control, por lo cual tú no tienes que estarlo. ¿Tienes una mujer controladora con quien luchas? Haz una lista de las debilidades que tienen en común. Ora fervientemente para que Dios transforme a ambas. Segundo, afirma sus buenas intenciones. Esto muchas veces pasa en las iglesias. A menudo las mujeres que más luchan con el control son a menudo las que más se invierten. Toma nota. En el caso de un líder o una líder de la iglesia, les preocupa su ministerio, ellas tienen la buena intención de que al final quieren servir a Dios, esa es su intención, pero han hecho suyo el ministerio y no puedes esperar tú que vea pronto su pecado. Dios debe abrir sus ojos y eso toma tiempo. Tenemos que hablar con ella, tenemos que hacerla sentir valorada, amada. Tenemos que perdonarla si se pasó de la raya, si nos desautorizó delante de alguien. Tenemos que orar por ella misma para que vea que la obra es de Dios, no de los controladores, no de las controladoras. Así eliminarás los obstáculos que pudieran impedir que ella o él se rindan a Dios. Por último, número 3, lucha por la unidad, no la uniformidad. Uniformidad es cuando todo es igual. Dios diseñó la iglesia para que esté unificada, no uniforme, unificada. No se necesita la unidad si todos fuéramos iguales, amadas hermanas. La unidad es cuando lo diferente se vuelve en una sola mente. Lo diferente se vuelve en una sola mente.
La unidad no viene como resultado de que una persona tome el control. Por eso es que no debemos de ser controladoras en ninguna parte. La unidad, escucha, la unidad no viene como resultado de que una persona tome el control. Eso sería uniformidad. Y la unidad se produce cuando cada uno de nosotros rendimos un poco del control. Ahí es cuando se empieza a producir la unidad. Como líderes debemos de ser los primeros. Y las cosas que debes de rendir es lo que se sustenta en un versículo bíblico. Eso es lo que nosotros debemos de rendir, lo que se sustenta en un versículo bíblico. Las mujeres líderes controladoras podrían necesitar ser retadas a rendirse por el bien de su casa, por el bien de su escuela, por el bien de su trabajo, por el bien de la iglesia, por el bien del ministerio, para que dejen de luchar por imponer su perspectiva. Ten cuidado al hablar con los controladores de no tener una actitud de rechazo, enojada o irritada, porque ahí no va a obrar la gracia de Dios. Por el contrario, cuando tú hables con estas mujeres controladoras, persigue la unidad con entusiasmo. Por eso tenemos que perdonar a las mujeres, a los hombres que quieren tomar control de esta forma, que no es bíblica. Y para terminar el programa, me despido diciéndote que los líderes controladores pueden causar dolor, angustia, conflicto, división en donde se están relacionando. Recordemos lo que dice Efesios 4:3, que debemos ser líderes que viven textualmente, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A eso debe de llevarnos cuando hay conflictos entre líderes. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todo conflicto tiene que sujetarse a lo que dice la obra de Dios, la palabra de Dios. Todo conflicto tiene que terminar en la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. En la medida, estimada hermana, en que tú te rindas y ayudes a otras a hacerlo, Dios permeará, penetrará, filtrará nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros trabajos, las iglesias y grupos con paz, gozo y unidad. Esto es lo que deja cuando tú ayudas a una mujer controladora a estar en una unidad en el espíritu y a guardar la paz. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos bendice, que nos ayuda, que nos edifica, que nos enseña, gracias al Espíritu Santo, que nos enseña cómo resolver nuestros problemas con su gracia y con el poder de su palabra. Padre, gracias por hacernos entender esta mañana que no necesitamos tomar el control, Señor, en ninguna parte, porque tú lo tienes, Señor. Gracias por ayudarnos a discernir cuando tenemos una mujer controladora o un líder controlador al cual les estamos sirviendo. Gracias por ayudarnos a perdonarlo, Señor, y porque nos das gracia también, amado Padre, para que a través de este conflicto tu Hijo se glorifique, haciéndonos, Padre, estar unidos en el Espíritu y tener un vínculo de paz entre nosotros. Gracias porque tu palabra nos da descanso, Señor. Gracias por glorificar a tu Hijo de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados radioescuchas. Gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por habernos enseñado y por hacernos más sabias para vivir en esta vida.
Que Dios les bendiga esta semana, que Dios les ayude y sobre todo les llene de su gracia y de su fe para caminar en su presencia. Hasta luego. Muy buenos días. Soy la abogada Lady Campos, que transmitió en vivo desde Canadá. Hasta luego.